Daniel, capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín y gran parte de los vasos del templo de Dios y los trasladó a tierra de Senaar a la casa de sus dioses y los puso en el tesoro de sus dioses. El rey dijo a Asfenaz, jefe de su personal, que trajera algunos israelitas de la descendencia de los reyes y de los nobles. Estos debían ser sin ningún defecto, debían tener buena presencia y ser de buen juicio, bien instruidos y bien educados. Permanecerían en el palacio del rey, donde se les enseñaría la lengua y la escritura de los caldeos. El rey dispuso que todos los días se les diera comida de la preparada para la gente del palacio y vino del que ellos bebían. Después que fueran mantenidos por espacio de 3 años, servirían en la presencia del rey. Entre ellos estaban estos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los funcionarios les puso los nombres siguientes: a Daniel el de Belsasar, a Ananías el de Sidrac, a Misael el de Sisac y a Azarías el de Abdenago. Como Daniel se negó a comer alimentos impuros, a los del palacio se les servían alimentos y bebidas que Daniel no quería tomar, por estar prohibidos por su ley. Pidió entonces permiso al jefe de los funcionarios del palacio para no comer estas cosas, que lo habrían manchado. Dios hizo que Daniel lograra la simpatía de su jefe. Sin embargo, éste respondió, ya que el rey, mi señor, fijó personalmente lo que deben comer y beber, temo que me eche la culpa y me castigue, si al llegar los encuentra más delgados que los jóvenes de su edad. Daniel dijo entonces al sirviente designado para su cuidado, te ruego que nos pongas 10 días a prueba. Nos darás de comer legumbres y agua como bebida. Después podrás observar si los jóvenes que comen de la mesa del rey tienen mejor aspecto que nosotros. Entonces harás lo que te parezca. El sirviente aceptó y los puso a prueba durante 10 días. Cumplido el plazo, vio que tenían mejor aspecto que todos los jóvenes que comían los alimentos del palacio. Desde entonces, el sirviente retiraba la comida y el vino y les daba legumbres y agua. A estos 4 jóvenes, Dios les concedió sabiduría e inteligencia, tanto para las letras como para la filosofía. Lo que es Daniel, sabía explicar sueños y visiones. Cumplido el plazo fijado por el rey para que le presentaran los jóvenes, el mayordomo los llevó ante Nabucodonosor. El rey conversó con ellos, y entre ellos no se encontró ningún otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por eso, quedaron al servicio del rey. En cuantas cosas de sabiduría o de inteligencia les consultó el rey, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos que había en todo su reino. Daniel se quedó allí hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel, capítulo 2. El año 12 de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó hasta el punto de no dejarlo dormir. El rey mandó llamar brujos y magos, astrólogos y adivinos, para que explicaran su sueño. Vinieron y se presentaron al rey. Este les dijo, tuve un sueño y no estaré tranquilo mientras no sepa lo que significa. Los adivinos respondieron, viva el rey eternamente. Cuéntanos tu sueño y nosotros te lo explicaremos. El rey respondió a sus magos, no olviden lo que tengo decidido. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, sus cuerpos serán destrozados y sus casas destruidas. Pero el que me dé a conocer el sueño y su interpretación recibirá de mí regalos, obsequios y grandes honores. Así, pues, díganme cuál fue el sueño y cuál es su interpretación. Los caldeos respondieron como la primera vez, cuente el rey el sueño a sus servidores, y nosotros le daremos la interpretación. El rey replicó, veo que lo que quieren es ganar tiempo, al conocer ya mi decisión. Si no me dan a conocer el sueño, todos serán castigados. Seguramente se han puesto de acuerdo para decirme palabras mentirosas y falsas para ganar tiempo. Pero díganme ahora el sueño, y estaré seguro de la explicación que me darán después. Los adivinos contestaron, no hay nadie en el mundo capaz de hacer lo que el rey pide, y por eso ningún rey,
por grande y poderoso que sea, hace tal pregunta a ningún mago, adivino o astrólogo. Lo que el rey pide es imposible y nadie se lo dirá. Solo los dioses pueden hacerlo, pero ellos no viven entre los hombres. El rey se enfureció y mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Una vez promulgada esta sentencia de muerte contra los sabios, buscaron también a Daniel y sus compañeros para matarlos. Pero Daniel se dirigió con palabras sabias y prudentes a Arioc, jefe de la Guardia Real, que debía ejecutar a los sabios de Babilonia, y le preguntó, ¿por qué ha dado el rey un decreto tan riguroso? Arioc explicó el asunto a Daniel, el cual fue a decir al rey que si le daba un plazo, él le indicaría el significado de su sueño. Daniel regresó a su casa y comunicó el asunto a sus compañeros. Los invitó a implorar la misericordia de Dios acerca de este sueño misterioso para que no se les diera muerte a ellos junto con los otros sabios de Babilonia. Y en una visión nocturna, Dios reveló el sueño misterioso de Nabucodonosor a Daniel. Por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos y dijo, bendito sea Dios por los siglos de los siglos, ya que suyo es el saber, y suya la fuerza, Él ordena los tiempos y los acontecimientos, da el poder a los reyes o se lo quita, da a los sabios sabiduría, y ciencia a los entendidos. Él revela los misterios y los secretos, conoce lo que ocultan las tinieblas. Donde está Él, está la luz. Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has concedido el saber y la inteligencia, y ahora me has manifestado lo que te habíamos pedido, y nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel se fue donde Arioc, a quien el rey había mandado matar a los sabios de Babilonia. Al presentarse, le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Antes bien, llévame a la presencia del rey y yo le daré la interpretación. Arioc se apresuró a introducir a Daniel diciendo al rey, encontré entre los desterrados judíos a un hombre que pretende dar al rey la interpretación. Tomó el rey la palabra y dijo a Daniel, por sobrenombre Belsasar, ¿eres capaz de decirme el sueño que tuve y de interpretarlo? Daniel interpreta el sueño. Daniel tomó la palabra en presencia del rey y dijo, el misterio que el rey quiere saber no hay sabios, magos, adivinos ni astrólogos que se lo puedan revelar, pero hay un Dios en el cielo que descubre los misterios y que ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los tiempos. Estos eran tu sueño y tus visiones cuando estabas en tu cama. Oh rey, los pensamientos que perturban tus sueños se refieren al futuro. Dios, que revela los secretos, te lo da a conocer. A mí se me ha revelado este secreto, no porque tenga una sabiduría superior a la de los mortales, sino con el fin de que todos conozcan la interpretación de tu sueño. Tú veías una estatua enorme, de extraordinario brillo y aspecto terrible, que se levantaba delante de ti. La cabeza de esta estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, las caderas y el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de losa. Tú estabas mirando la estatua cuando de repente una piedra se desprendió, sin haber sido lanzada por ninguna mano, y vino a chocar contra los pies de hierro y losa de la estatua, haciéndola pedazos. Entonces todo a la vez quedó como polvo, el hierro, la losa, el bronce, la plata y el oro, como capotillo de la cosecha, y el viento se lo llevó sin que quedara rastro. En cuanto a la piedra que chocó con la estatua, se convirtió en un cerro muy grande que llenó toda la tierra. Tal fue tu sueño. Ahora te lo voy a explicar. A ti, oh Rey, el más poderoso entre todos los reyes, Dios te ha dado el reino, el imperio, el poder y la gloria. Los hombres, los animales y los pájaros, donde quiera que habiten, los ha puesto Dios bajo tu mano. Dios te ha hecho su soberano y, por eso, la cabeza de oro eres tú. Después de ti seguirá otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino como el bronce que dominará la tierra entera. Habrá un cuarto reino, duro como el hierro. Él romperá todo, igual que el hierro, que todo lo hace pedazos. Lo que viste de los pies y los dedos, parte de losa y parte de hierro, significa que este reino va a ser dividido, y que será en parte fuerte y en parte débil. Será unido en la persona de su rey, pero sus pueblos no se unirán, de la misma manera que el hierro no se mezcla con la losa.
En tiempos de estos reyes, Dios hará surgir un reino que jamás será destruido. Este reino no pasará a otras manos, sino que pulverizará y destruirá a todos estos reinos y él permanecerá eternamente. Es el significado de la piedra que has visto desprenderse del monte sin ayuda de ninguna mano y que redujo a polvo el hierro, el bronce, la loza, la plata y el oro. El Dios grande te ha revelado lo que ha de venir. ¿No es cierto que este fue tu sueño? Entonces puedes estar seguro de la explicación. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se arrodilló delante de Daniel y ordenó que se le ofreciera un regalo. El rey dijo a Daniel: verdaderamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes, el revelador de los misterios, puesto que tú pudiste explicar este misterio. Y el rey concedió a Daniel un cargo importante y le dio muchos y magníficos regalos. Lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Daniel, pues, influyó ante el rey para que encargara la administración de la provincia de Babilonia a Sidrac, Misac y Abdenago, quedando Daniel a disposición del rey. Daniel, capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho, y la colocó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó a los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces y abogados de toda la provincia, para que se reunieran y asistieran a la inauguración de la estatua. Se reunieron, pues, los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, abogados y jueces y todas las autoridades provinciales, para la dedicación de la estatua levantada por el rey Nabucodonosor. Un mensajero proclamó con voz fuerte: hombres de toda raza, nación y lengua, en el momento en que oigan la trompeta, la flauta, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampoña y cualquier música, ustedes tendrán que postrarse y adorar la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. Los que no se postren y la adoren, serán echados inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Por eso, en cuanto se oyó la trompeta, la flauta, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampoña y toda clase de música, los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. Algunos magos, sin embargo, fueron a denunciar a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: viva el rey eternamente. Tú, oh rey, has ordenado que al oír las trompetas, todos se postren y adoren la estatua de oro, y que aquellos que no se postren para adorarla sean arrojados en el horno ardiente. Hay algunos judíos, Sidrac, Misac y Abdenago, a los que has encargado la administración de la provincia de Babilonia, y que no te han hecho caso, no sirven a tus dioses y no adoran la estatua de oro que has levantado. Enfurecido, Nabucodonosor mandó a llamar a Sidrac, Misac y Abdenago. Él les dijo: ¿es verdad que ustedes no veneran a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo he levantado? ¿Están dispuestos ahora, cuando oigan el son de la trompeta y demás instrumentos musicales, a postrarse y adorar la estatua que he fabricado? Si no, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios los podrá librar de mis manos? Sidrac, Misac y Abdenago respondieron al rey. Le dijeron: no necesitamos contestar sobre esto. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos. Si no lo hace, tienes que saber que de todas maneras no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Entonces el rey cambió de actitud con respecto a ellos y se enfureció. Ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo corriente. Mandó hombres fuertes de su ejército a que los ataran y arrojaran al horno ardiente. Y así fueron arrojados con sus ropas, mantos, pantalones y sombreros. Como la orden del rey era terminante y el horno estaba excesivamente encendido, la llamarada mató a los hombres que habían llevado a Sidrac, Misac y Abdenago, y los 3 cayeron, atados, en medio del horno de fuego ardiente. Sin embargo, iban por entre las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Y Azarías, de pie en medio del fuego,
tomó la palabra y oró así. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, que tu nombre sea alabado y glorificado eternamente. Porque eres justo en todo lo que has hecho, todas tus obras son verdaderas, rectos todos tus caminos, guay verdaderos todos tus juicios. Has llevado a efecto una sentencia justa al traer el mal sobre nosotros y sobre Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Has obrado conforme a la verdad y la justicia, para castigo de nuestros pecados. Porque hemos pecado y obrado perversamente alejándonos de ti. Pecamos mucho en todo y no dimos oído a tus mandamientos. No los observamos y no cumplimos lo que nos mandabas para nuestro bien. Todos los males que has traído sobre nosotros, todo lo que nos has hecho, lo has hecho conforme a tu justa sentencia. Nos entregaste en manos de nuestros enemigos, gente sin ley, pésimos impíos, en manos de un rey injusto, el más perverso de toda la tierra. Y hoy no podemos abrir la boca, la vergüenza y la humillación han alcanzado a los que te sirven y te adoran. No nos abandones para siempre, por amor de tu nombre no rechaces tu alianza. No nos retires tu misericordia, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu santo, a quienes tú prometiste multiplicar su raza como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Porque, Señor, hemos pasado a ser la nación más pequeña de toda la tierra y somos humillados a causa de nuestros pecados. En esta hora ya no tenemos rey, ni profeta, ni jefe, no podemos ofrecerte víctimas, sacrificios, ofrendas ni incienso. No tenemos un lugar en que presentarte las primicias de nuestras cosechas y así conseguir tu favor. Pero, a lo menos, que al presentarnos con alma contrita y espíritu humillado te seamos agradables, más que cuando íbamos con carneros y becerros consumidos por el fuego y con miles de gordos corderos. Que hoy este sacrificio nuestro nos consiga tu favor, pues sabemos que los que confían en ti jamás serán defraudados. Y ahora te seguimos de todo corazón, te tememos y buscamos tu rostro. No nos dejes en la humillación, sino trátanos de acuerdo a tu bondad y según la abundancia de tu misericordia. Líbranos de acuerdo a tus maravillas, y da, Señor, gloria a tu nombre. Queden confundidos los que maltratan a tus siervos, sean cubiertos de vergüenza, privados de todo su poder, aplasta tú su fuerza, y sepan que tú eres el único Dios y Señor, glorioso por toda la tierra. Los siervos del rey, que los habían arrojado al horno, no cesaban de atizar el fuego con petróleo, alquitrán, estopa y sarmientos, tanto que las llamas se elevaban por encima del horno unos 25 metros, y al extenderse abrazó a los caldeos que se encontraban alrededor del horno. Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros, empujó fuera del horno la llama de fuego, y le sopló, en medio del horno, como una frescura de brisa y de rocío, de modo que el fuego no los tocó ni les causó dolor ni molestia. Entonces los tres, a coro, se pusieron a cantar, glorificando y bendiciendo a Dios dentro del horno, y diciendo: Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, cantado y exaltado eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, cantado y alabado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, cantado y glorificado eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos, que te sientas sobre querubines, alabado y ensalzado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, alabado y glorificado eternamente. Obras todas del Señor, bendíganlo, alábenlo, ensálcenlo eternamente. Ángeles del Señor, bendíganlo, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Cielos, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Aguas todas del cielo, bendigan al Señor, alábenlo y exáltenlo eternamente. Potencias todas del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Sol y luna alábenlo y ensálcenlo eternamente. Astros del cielo alábenlo y ensálcenlo eternamente. Lluvia y rocío alábenlo y ensálcenlo eternamente. Vientos todos alábenlo y ensálcenlo eternamente. Fuego y calor alábenlo y ensálcenlo eternamente. Frío y ardor alábenlo y ensálcenlo eternamente.
Rocíos y escarchas alábenlo y ensálcenlo eternamente. Hielos y frío alábenlo y ensálcenlo eternamente. Heladas y nieves alábenlo y ensálcenlo eternamente. Noches y días alábenlo y ensálcenlo eternamente. Luz y tinieblas alábenlo y ensálcenlo eternamente. Rayos y nubes alábenlo y ensálcenlo eternamente. Tierra alábalo y ensálzalo eternamente. Montes y cerros alábenlo y ensálcenlo eternamente. Todo lo que brota en la tierra alábelo y ensálcelo eternamente. Vertientes alábenlo y ensálcenlo eternamente. Mares y ríos alábenlo y ensálcenlo eternamente. Ballenas y peces alábenlo y ensálcenlo eternamente. Aves todas del cielo alábenlo y ensálcenlo eternamente. Fieras y animales alábenlo y ensálcenlo eternamente. Hijos de los hombres alábenlo y ensálcenlo eternamente. Israel, alábalo y ensálzalo eternamente. Sacerdotes del Señor alábenlo y ensálcenlo eternamente. Servidores del Señor alábenlo y ensálcenlo eternamente. Espíritus y almas de los justos alábenlo y ensálcenlo eternamente. Santos y humildes de corazón alábenlo y ensálcenlo eternamente. Ananías, Azarías, Misael bendigan al Señor alábenlo y ensálcenlo eternamente. Porque Él nos ha arrancado del infierno, nos ha salvado de manos de la muerte, nos ha librado del horno de ardientes llamas y nos ha sacado de en medio de ellas. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. De todos los que adoran al Señor, bendigan al Dios de los dioses, alábenlo y reconózcanlo porque su misericordia es eterna. Entonces el rey Nabucodonosor, muy asombrado, se levantó de repente y preguntó a sus consejeros, ¿no echamos al fuego a estos 3 hombres atados? Ellos respondieron, indudablemente. Dijo el rey, pero yo estoy viendo a 4 hombres que se pasean libremente en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses. Y Nabucodonosor se acercó a la boca del horno ardiente y dijo, Sidrac, Misac y Abdenago, servidores del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. Funcionarios, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se acercaron para verlos. El fuego no había tenido ningún poder sobre su cuerpo, sus cabellos no estaban chamuscados, sus pantalones no habían sufrido ningún daño y ni siquiera tenían olor a humo. Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago que envió a su ángel a librar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron su cuerpo al fuego antes que servir y adorar a ningún otro fuera de su Dios. Yo ordeno, pues, de toda raza, nación y lenguaje, todo aquel que hable de forma irreverente del Dios de Sidrac, Misac y Abdenago será cortado en pedazos y su casa será destruida porque no hay otro Dios que pueda salvar de este modo. Y el rey hizo progresar a Sidrac, Misac y Abdenago en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, a todas las naciones y a todos los hombres de la tierra, sea cual fuere su idioma, paz. Me ha parecido bien darles a conocer las señales y milagros que ha hecho en mí el Dios Altísimo. Qué grandes son sus prodigios, qué poderosos sus milagros. Su reino es un reino eterno, su imperio abarca a todas las generaciones. Daniel, capítulo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y vivía contento en mi palacio, cuando tuve un sueño que me aterrorizó. Las pesadillas que tuve en mi cama y las visiones que me pasaron por la mente me aterraron. Entonces di orden que trajeran a mi presencia a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el sueño. Vinieron magos, adivinos y astrólogos y, en su presencia, conté el sueño, pero no supieron explicármelo. Después se presentó Daniel ante mí, por sobrenombre Belsasar, según el nombre de mi Dios, pues en él reside el espíritu de los dioses santos. Yo le conté el sueño en esta forma. Belsasar, jefe de los magos, sé que posees el espíritu del Dios santo y que ningún misterio te ofrece dificultad, mira el sueño que tuve y explícamelo. En mi cama soñaba así, había un árbol en el centro de la tierra, de altura muy grande. El árbol creció, se hizo corpulento,
llegó hasta el cielo, y desde los confines de la tierra podían verse sus ramas. Su ramaje era hermoso y su fruto abundante, había en él comida para todos, a su sombra se protegían los animales del campo, en sus ramas anidaban los pájaros del cielo y todos los seres vivos se alimentaban de él. Yo contemplaba esta visión interior, cuando un ángel, un santo, bajó del cielo. Con voz fuerte gritaba: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen sus hojas y tiren sus frutos, que se vayan las bestias de debajo de él y las aves también. Pero dejen en tierra el tronco y las raíces atados con hierro y bronce, entre la hierba del campo, que lo bañe el rocío del cielo, y participe con los animales de la tierra, que su corazón deje de ser humano, y se le dé un corazón de bestia y pasen 7 tiempos sobre él. Es la sentencia dictada por los ángeles, la cuestión decidida por los santos para que todo ser viviente sepa que el Altísimo está más arriba que cualquier autoridad humana. Él da el poder a quien le agrada y exalta al más humilde de los hombres. Así fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Tú, Belsasar, explícamelo, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme su interpretación, pero tú puedes, porque en ti reside el espíritu de los dioses santos. Entonces, Daniel, por sobrenombre Belsasar, quedó un instante aturdido y pareció muy turbado. El rey tomó la palabra y dijo: Belsasar, ¿qué hay en ese sueño o en su interpretación que te turbe tanto? Respondió Belsasar: Señor mío, ojalá que este sueño sea para tus enemigos y su contenido se refiera a tus adversarios. El árbol que viste, que se hizo grande y corpulento, cuya altura llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, que tenía hermoso ramaje y fruto abundante en el que había alimentos para todos, bajo el cual se refugiaban los animales del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, este árbol eres tú, oh rey, cuyo poder ha crecido llegando hasta el cielo y cuyo imperio se extiende hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que ha visto el rey, un ángel, un santo que bajaba del cielo y decía: corten el árbol, destruyéndolo, pero el tronco y las raíces déjenlos en tierra, con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo, que lo moje el rocío del cielo y participe de la suerte de los animales del campo hasta que hayan pasado por el 7 tiempos, mira que voy a explicártelo. Este es el decreto del Altísimo respecto al rey, mi señor. Serás echado de entre los hombres y vivirás con las bestias del campo, comerás hierba como los bueyes, y te bañará el rocío del cielo, 7 tiempos pasarán por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo está más arriba que cualquier autoridad humana, Él da el poder al que le agrada. La orden de dejar el tronco y las raíces significa que recuperarás tu reino cuando reconozcas que todo poder viene del cielo. Por eso, Rey, acepta mi consejo, borra tus pecados con obras de justicia y tus maldades demostrando misericordia con los pobres, tal vez hagas durar tu prosperidad con esto. Todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la terraza del Palacio Real de Babilonia, el rey decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como mi residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estas palabras estaban aún en la boca del rey, cuando bajó del cielo una voz: Rey Nabucodonosor, a ti te hablo. Se te acabó el imperio. Serás echado de entre los hombres, vivirás con los animales del campo, comerás hierba como los bueyes y 7 tiempos pasarán por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo dispone del poder entre los hombres y que se lo da a quien le agrada. E inmediatamente se cumplieron esas palabras en Nabucodonosor, fue arrojado de entre los hombres, se alimentó de hierba, como los bueyes, el rocío del cielo mojó su cuerpo, de modo que le crecieron los cabellos como plumas de águila y las uñas como las de las aves. Al cabo del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y la razón volvió a mí, entonces bendije al Altísimo, alabado y glorificado el que vive eternamente, cuyo imperio es eterno, y cuyo reino durará por todas las generaciones. Los habitantes todos de la tierra son ante él como si no contaran. Hace lo que él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano o pedirle cuentas. En ese momento recobré la razón, recuperé mi trono y empecé nuevamente a gobernar, para gloria de mi reino.
Mis consejeros y mis notables me reclamaron, me restablecieron en mi reino y se me dio un poder mayor todavía. Por eso ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y justos todos sus caminos, él sabe humillar a los que proceden con orgullo. Daniel, capítulo 5. El rey Belsasar invitó a un gran banquete a sus dignatarios. Se juntaron como 1000 personas y, en presencia de ellos, el rey tomó hasta emborracharse. Animado por el vino, mandó que le trajeran los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo, es decir, de la casa de Dios en Jerusalén, para que bebieran en ellos. Se los trajeron entonces y bebieron en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Tomaron vino y brindaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron dedos de una mano que escribía en el estuco de la pared del palacio, detrás del candelabro. El rey al verla se turbó. Sus piernas se debilitaron y sus rodillas se pusieron a temblar. Gritando, mandó llamar a los brujos y adivinos y les dijo, al que entienda esta letra y me la explique, lo haré vestir de rojo, color reservado para el rey, y le pondré al cuello un collar de oro y gobernará la tercera parte del reino. Todos los sabios del rey se acercaron, pero no pudieron leer esta escritura ni darle interpretación. Entonces el rey se turbó y sus dignatarios quedaron desconcertados. El rey y sus nobles hicieron tanta bulla que la reina lo supo. Entró, pues, a la sala del banquete y dijo, «Viva el rey para siempre. Que tus pensamientos no te turben ni cambie tu semblante de color. En tu reino hay un hombre en quien reside el espíritu de los dioses santos. Ya en tiempos de tu padre se comprobó que tenía intuición, inteligencia y una sabiduría semejante a la de los dioses, por eso tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, adivinos y astrólogos, poniéndole por sobrenombre Belsasar. Puesto que este Daniel tiene un espíritu extraordinario, ciencia, inteligencia y arte de interpretar los sueños, de descifrar enigmas y de resolver dificultades, que se llame a Daniel y él explicará este prodigio». Enseguida fue introducido Daniel a la presencia del rey. Este le dijo, «¿Eres tú Daniel, uno de los judíos desterrados que el rey, mi padre, trajo de Judá? He oído decir que en ti reside el espíritu de los dioses y que hay en ti luz, inteligencia y sabiduría extraordinarias. Trajeron a mi presencia a los sabios y magos para que leyeran este escrito y me dieran su explicación, pero no han sido capaces de descubrirle el sentido. He oído decir que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Por eso, si logras leer este escrito y decirme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás al cuello el collar de oro y gobernarás la tercera parte del reino». Daniel dijo al rey, «Quédate con tus regalos y da tus obsequios a otro. Leeré este escrito y también te daré a conocer su significado. Oh rey, el Dios Altísimo dio a tu padre, Nabucodonosor, reino, grandeza, gloria y majestad. Por esta grandeza que le dio, todos los pueblos de distintos idiomas temblaban de miedo en su presencia. Hacía desaparecer o dejaba con vida a quien se le antojaba, daba poder o se lo quitaba a quien quería. Pero se puso soberbio, porfiado y arrogante, entonces fue derrocado de su trono y le fue quitada su gloria. Fue expulsado de la sociedad, pues se comportaba como un bruto y estuvo entre las fieras del campo. Comía hierba como los bueyes, vivía a la intemperie como los rebaños hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene en su mano los tronos de los hombres y coloca en ellos a quien quiere. Pero tú, Belsasar, hijo suyo, tampoco has conservado humilde tu corazón, a pesar de que sabías todo esto. Más aún, te has levantado contra el Señor del cielo, has mandado traer los vasos de su templo, y con tus invitados has bebido vino en ellos. Has brindado a todos tus dioses de metal y de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, pero no has glorificado al Dios de quien dependen tu vida y tu porvenir. Fue Él quien te mandó la mano que escribió esas palabras. Estas son las palabras escritas, Mene, Tekel y Parsin.
Y este es su significado, mene, o sea, medido, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel, o sea, pesado, ha sido pesado en la balanza y falta peso. Parsin, o sea, partido, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar ordenó que le pusieran un vestido rojo, color reservado para el rey, y un collar de oro, e hizo proclamar que le asignaba el tercer puesto en el reino. Pero aquella misma noche Belsasar, rey de los caldeos, fue asesinado. Daniel, capítulo 6. Y recibió el reino Darío, el Medo, que tenía 62 años. Daniel es arrojado al foso de los leones. Decidió Darío establecer en su reino 120 gobernadores para todas las partes del reino. Los puso bajo el mando de 3 ministros, Daniel era uno de ellos, a los que debían rendir cuenta con el fin de cuidar los intereses del rey. Daniel se distinguía entre los ministros y los gobernadores porque en él había un espíritu extraordinario y el rey se proponía ponerlo al frente del reino entero. Por eso, los ministros y los gobernadores buscaban un pretexto para acusar a Daniel de algún crimen contra el Estado, pero no pudieron hallar motivo alguno de acusación ni falta alguna, porque él era fiel y no se le podía reprochar de negligencia ni de falta. Entonces dijeron aquellos hombres, no encontraremos ningún motivo de acusación contra Daniel si no es en lo referente a la ley de su Dios. Los ministros y los gobernadores acudieron, pues, rápidamente ante el rey y le hablaron así: viva para siempre el rey Darío. Todos los ministros del reino, prefectos, gobernadores, consejeros y funcionarios aconsejan de común acuerdo que se promulgue un decreto real con la siguiente prohibición: de todo el que en el término de 30 días dirija una oración a cualquiera que sea, Dios u hombre, fuera de ti, oh gran rey, será arrojado al foso de los leones. Por eso, da fuerza de ley a esta prohibición, poniéndola por escrito, de modo que no se cambie nada, de acuerdo a la ley de los medos y persas, que es irrevocable. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto de prohibición. Daniel, al saber que el decreto había sido firmado, entró en su casa. Las ventanas de su pieza superior estaban orientadas hacia Jerusalén y, 3 veces al día, se ponía de rodillas, orando y alabando a su Dios, como lo había hecho siempre. Aquellos hombres vinieron en masa y sorprendieron a Daniel invocando y suplicando a su Dios. Entonces se presentaron al rey y le dijeron sobre la prohibición real: ¿no firmaste tú una prohibición según la cual todo el que dirigiera, en el término de 30 días, una oración a cualquiera que fuera, Dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sería echado al foso de los leones? Respondió el rey: la cosa está decidida, según la ley de los medos y los persas, que es irrevocable. Entonces ellos dijeron en presencia del rey: Daniel, el desterrado judío, no hace caso de ti, ni de la prohibición que firmaste, y reza 3 veces al día. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso salvar a Daniel, hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres volvieron apresuradamente ante el rey y le dijeron: ya sabes, oh rey, que según la ley de los medos y los persas ninguna prohibición o decreto real puede ser modificado. Entonces el rey dio orden de traer a Daniel y de arrojarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: que tu Dios, al que sirves con tanto valor, te libre. Trajeron una piedra y la colocaron a la entrada del foso. El rey la selló con su anillo y con el anillo de sus dignatarios, para que la suerte de Daniel no pudiera cambiarse. Después el rey volvió a su palacio y se acostó en ayunas. No quiso que le trajeran compañía y perdió el sueño. Al amanecer, cuando rayaba el alba, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Al acercarse al foso, gritó a Daniel con voz angustiosa: Daniel, servidor del Dios verdadero, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves con perseverancia, librarte de los leones? Entonces Daniel habló con el rey: viva el rey para siempre. Mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones y no me han hecho ningún mal porque Dios me sabía inocente. Tampoco en contra tuya he cometido ninguna falta.
Entonces el rey se alegró sobremanera y mandó sacar a Daniel del foso. Lo sacaron y no hallaron ninguna herida, porque había confiado en Dios. Y el rey mandó traer a los hombres que habían acusado a Daniel y echarlos al foso de los leones, junto con sus mujeres y sus hijos. No llegaban al fondo del foso cuando los leones se lanzaron sobre ellos y los despedazaron. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones, y a los hombres de todos los idiomas que habitan en toda la tierra, paz abundante. Doy orden de que en todos los dominios de mi reino se tema y se respete al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo que existe eternamente, su reino no será destruido y su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra, obra señales y milagros en los cielos y en la tierra, Él ha salvado a Daniel de los leones. Y Daniel prosperó en el reinado de Darío y en el de Ciro, el persa. Daniel, capítulo 7. El año primero del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente mientras dormía. En cuanto despertó, puso el sueño por escrito. Comienzo de la relación. Daniel tomó la palabra y dijo: contemplaba yo en mi visión lo siguiente: los 4 vientos del cielo agitaron el mar grande, y 4 animales enormes, todos diferentes entre sí, salieron del mar. El primero era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, fue levantado de la tierra, se enderezó sobre las patas como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. El segundo era una bestia semejante a un oso, iba levantada de un lado y tenía 3 costillas entre los dientes. Se le decía: anda y devora mucha carne. Yo seguí mirando y vi otra bestia como un leopardo con 4 alas en el lomo, tenía 4 cabezas y se le dio el poder. Seguí mirando en mis visiones nocturnas y vi la terrible 4ª bestia. Era espantosa y extraordinariamente fuerte, tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y lo sobrante lo pisoteaba con las patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Yo estaba observando los cuernos, cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno pequeño, y 3 de los primeros fueron arrancados para dar cabida al nuevo. Este tenía como ojos humanos y una boca que decía palabras insolentes. Estaba observando y vi lo siguiente: pusieron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, su pelo, albo como la lana blanqueada. Su trono era de llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego salía y corría delante de él. Miles y miles lo servían, y una muchedumbre que no se podía contar estaba de pie en su presencia. Los del tribunal se sentaron y abrieron los libros. Pero, mientras yo recordaba las palabras orgullosas del cuerno con ojos y boca de hombre que había visto antes, este animal fue muerto a mi vista, y su cuerpo, destrozado y entregado al fuego. A los demás animales se les quitó su poderío, aunque se les dejó una prolongación de vida por un tiempo y hasta una fecha determinada. Seguí contemplando la visión nocturna y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos y las naciones de todos los idiomas le sirvieron. Su poder es poder eterno y que nunca pasará, y su reino jamás será destruido. Yo, Daniel, me quedé con el espíritu muy intranquilo, porque estas visiones me asustaban. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad sobre esto. Él me respondió y me dio la interpretación de estas cosas: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Y luego los santos del Altísimo recibirán el reino para que lo posean eternamente, por los siglos de los siglos. Después quise saber la verdad sobre la 4ª bestia, que era diferente de las otras, extraordinariamente terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que comía, trituraba y pisoteaba lo restante con sus patas. También quise saber lo de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que le había salido y de los 3 primeros que se le cayeron, y de este cuerno con ojos y boca que hablaba con soberbia y que parecía mayor que los otros. Yo miré,
Este cuerno hacía la guerra a los santos y los iba sometiendo, hasta que vino el anciano a hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos tomaron posesión del reino. Uno de los que estaban allí, delante del trono, me dijo: el cuarto animal será un cuarto reino que habrá en la tierra, diferente a todos los reinos, devorará la tierra, la aplastará y la destruirá. Los 10 cuernos indican que del reino saldrán 10 reyes, y después vendrá otro diferente de los primeros, que derribará a 3 reyes. Este rey insultará al Dios Altísimo y perseguirá a los santos del Dios Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y las leyes. Los santos serán entregados a su poder por un tiempo, y 2 tiempos y mitad de un tiempo. Pero llegará el juicio y se le quitará su imperio, será destruido, borrado totalmente. El reino, el poder y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos del Dios Altísimo. Su reino será eterno. Todos los reinos le servirán y se someterán. Hasta aquí la relación. Yo, Daniel, quedé con mis pensamientos muy turbados, se me cambió el color de la cara y guardé estas cosas en mi corazón. Daniel, capítulo 8. El año tercero del reinado del rey Belsasar, yo Daniel, tuve una visión después de la anterior. Durante la visión me veía en Susa, plaza fortificada en la provincia de Ilem, miré y vi que me hallaba junto al río Ulei. Levanté los ojos y vi un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos largos, pero uno más alto que el otro y el más alto se erigió después del otro. Vi que el carnero atacaba contra el poniente, el norte y el sur. Ningún animal podía resistirle, ni nada escapar a su poder. Hacía lo que le parecía y así se hizo grande. Estaba yo pensando, y en esto vino de occidente un macho cabrío como sobrevolando la tierra entera sin tocar el suelo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos. Vino donde el carnero de 2 cuernos que ya había visto delante del río y corrió hacia él con todo el ardor de su fuerza. Vi cómo alcanzaba al carnero y se ensañaba con él, lo embistió y le rompió los 2 cuernos sin que el carnero pudiera resistirle. Lo echó por tierra y lo pisoteó, no había nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se hizo muy grande, pero cuando estaba en todo su poder, se rompió el gran cuerno y en su lugar despuntaron 4 enormes cuernos en dirección de los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, este creció mucho en dirección al sur, al oriente y hacia el país hermoso. Creció hasta el ejército del cielo y precipitó a la tierra parte de las estrellas y las pisoteó con las patas. Llegó incluso hasta el jefe del ejército, le quitó el sacrificio perpetuo y sacudió los cimientos de su templo y al ejército, en el lugar del sacrificio puso la abominación y echó por tierra la verdad. Y cualquier cosa que emprendiera, tenía éxito. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro que le contestaba: ¿cuándo se cumplirá la visión? ¿Hasta cuándo lo del sacrificio perpetuo, la abominación del devastador, el santuario profanado y el ejército pisoteado? Le respondió: hasta dentro de las 1300 mañanas y tardes, después será rehabilitado el templo. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprenderla, vi de pronto delante de mí un personaje de aspecto humano, y oí una voz humana, sobre el río Ulei, que gritaba: Gabriel, explícala la visión. Él se acercó al lugar donde yo estaba. Cuando llegó, me asusté y caí de bruces. Me dijo: hijo de hombre, entiende, esta visión se refiere al tiempo del fin. Mientras me hablaba, perdí el conocimiento, cara en tierra. Me tocó y me hizo enderezarme donde estaba. Luego, dijo: mira, voy a revelarte lo que ocurrirá al fin de la ira, porque el fin está fijado. El carnero que has visto, con sus 2 cuernos, significa los reyes de los medos y los persas. El macho cabrío velludo es el rey de Grecia, el cuerno grande entre sus ojos es el primero de sus reyes, este se rompió y los 4 cuernos que salieron en su lugar son 4 reinos que saldrán de su nación, pero no alcanzarán su poder. Al término de su reino, cuando los pecadores lleguen al colmo, surgirá un rey insolente y hábil en engaños.
Su fuerza crecerá tanto que proyectará cosas inauditas, sus empresas prosperarán, destruirá a poderosos y al propio pueblo de los santos. Llevará a cabo sus engaños, se creerá mucho y, en plena paz, destruirá a muchos. Incluso se alzará contra el príncipe de los príncipes, pero, sin que intervenga mano alguna, será destruido. Es verdad lo que dijo la visión de las mañanas y las tardes, pero tú guarda en secreto la visión, pues se cumplirá en tiempos remotos. Entonces, yo, Daniel, me desmayé y estuve enfermo unos cuantos días. Luego me levanté para ocuparme de los asuntos del rey. Seguía espantado por la visión y no la comprendía. Daniel, capítulo 9. En el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos y rey de Caldea, pasó lo siguiente: yo, Daniel, me puse a buscar en las escrituras cuántos años quedaría en ruinas Jerusalén. Al profeta Jeremías, Yahvé le habló de 70 años. Me dirigí al Señor y le imploré, y durante cierto plazo le supliqué con oraciones y ayunos. Hacía penitencias vestido con un saco y sentado en el polvo. Rogué a Yahvé, mi Dios, y le hice esta confesión: Señor, Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos sido injustos y rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No escuchamos a tus siervos los profetas, que, en nombre tuyo, hablaban a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Señor, para ti la justicia, para nosotros la cara llena de vergüenza, como sucede en este día, a nosotros, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Para nosotros, para nuestros reyes, para nuestros príncipes, para nuestros padres, la vergüenza, porque nos hemos sublevado contra Yahvé. De él esperamos solamente el perdón y la misericordia, porque no hemos escuchado la voz de Yahvé, nuestro Dios, ni seguimos las leyes que él nos había dado por medio de sus servidores los profetas. Todo Israel ha quebrantado tu ley y se apartó de ella en vez de escuchar tu voz. Por eso, sobre nosotros ha caído la maldición y las amenazas escritas en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque pecamos contra él. Él cumplió las palabras que pronunció contra nosotros y contra los que nos gobernaban. Hizo venir sobre nosotros una calamidad tremenda. No hubo jamás otra mayor que la que cayó sobre Jerusalén. Todas estas desgracias nos han sobrecogido de acuerdo con lo escrito en la ley de Moisés, pero nosotros no hemos tratado de calmar la ira de Yahvé, nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestros pecados y aprendiendo a oír tu verdad. Yahvé realizó sus amenazas y descargó esta calamidad sobre nosotros, pues Yahvé, nuestro Dios, es justo en todas sus obras, mientras que nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor, Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de Egipto y te ganaste una fama que dura hasta el presente, nosotros hemos pecado, hemos sido malos. Señor, según tu bondad, aparta tu cólera y tu enojo de Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, porque, a causa de nuestros pecados y de las maldades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de todos los que nos rodean. Ahora, pues, oh Dios nuestro, escucha la plegaria y las súplicas de tu siervo, y, por amor de ti mismo, haz brillar tu rostro sobre tu santuario devastado. Dios mío, inclina tus oídos y escucha. Abre tus ojos y mira cómo está arruinada la ciudad sobre la cual ha sido pronunciado tu nombre. No nos apoyamos en nuestras buenas obras, sino que derramamos nuestras súplicas ante ti, confiados en tu gran misericordia. Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende. Obra, Dios mío, no tardes más, por amor de ti mismo, ya que tu nombre ha sido invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. La profecía de las 70 semanas de año. A la hora de la ofrenda de la tarde estaba todavía hablando, confesaba mis pecados y los de Israel, mi pueblo, y suplicaba a Yahvé, mi Dios, que defendiera su santo monte. En ese momento, Gabriel, aquel que había visto al principio de la visión, se acercó a mí, volando, y me habló así:
Daniel, he venido ahora para instruirte. Mientras estabas orando se pronunció una palabra y he venido a comunicártela porque Dios te ha elegido. Presta, pues, atención a esta palabra y entiende la visión. 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para poner fin a la perversidad, para terminar con el pecado, para borrar la ofensa, para instaurar una justicia eterna, para que se cumplan visiones y profecías y sea ungido el Santísimo. Compréndelo bien, desde que fue dada la orden de reedificar Jerusalén hasta un jefe ungido, son 7 semanas. Luego, en 62 semanas, plazas y muros serán reconstruidos, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas será muerto un ungido, sin que se encuentre culpa en él, y la ciudad y el templo serán destruidos por el pueblo de un rey que vendrá. Y terminará como sumergida. Hasta el fin habrá guerras y los desastres que Dios ha previsto. Aquel príncipe impondrá su ley a gran parte del pueblo durante una semana. Durante la mitad de una semana hará cesar los sacrificios y las ofrendas. El devastador colocará el abominable ídolo en el templo, hasta que la ruina decretada por Dios caiga sobre el devastador. Daniel, capítulo 10. El tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, Dios entregó un mensaje a Daniel, por sobrenombre Belsasar. Este mensaje hablaba de fidelidad y de gran angustia. Daniel se fijó en estas palabras y prestó atención a la siguiente visión. En ese tiempo, yo, Daniel, estuve de luto durante 3 semanas, no comí alimentos sabrosos, no entraron en mi boca ni carne, ni vino, ni me perfumé durante 3 semanas. El día 24 del primer mes, estando a orillas del río Tigris, levanté los ojos y vi esto, un hombre vestido de tela de hilo con cinturón de oro puro. Su cuerpo era como de crisólito, su rostro era como el brillo del relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y piernas brillantes como bronce pulido, y el rumor de sus palabras como el rumor de una multitud. Solo yo, Daniel, contemplé esta visión. Los hombres que estaban conmigo no la vieron, pero cayó un gran temor sobre ellos y huyeron a esconderse. Quedé, pues, yo solo contemplando esta visión. Estaba sin fuerzas. Se me desfiguró la cara y quedé absolutamente sin vigor. Oí el sonido de sus palabras y, al oírlo, caí desvanecido, rostro en tierra. En esto una mano me tocó, y pude mantenerme temblando en las rodillas y las manos. Me dijo, Daniel, hombre elegido de Dios, presta atención a las palabras que voy a decirte, e incorpórate, porque he sido mandado ahora donde ti. Al oír estas palabras me enderecé temblando. Luego me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que te dedicaste a comprender y humillarte de corazón delante de tu Dios, fueron oídas tus súplicas y precisamente debido a estas súplicas he venido yo. El príncipe del reino persa me ha hecho resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros ángeles, ha venido en mi ayuda. Lo dejé allí junto a los reyes de Persia, y he venido a decirte lo que ocurrirá a tu pueblo en los tiempos venideros. Porque también la presente visión se refiere a esos días. Cuando me dijo esas palabras, agaché mi cabeza y quedé en silencio, pero un personaje de aspecto humano me tocó los labios. Entonces abrí la boca para hablar y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, ante esta visión me invade la angustia y ya no tengo fuerzas. ¿Cómo podría hablar con mi Señor cuando me faltan las fuerzas y no me queda ni aliento? El personaje de aspecto humano me tocó de nuevo y me reanimó. Me dijo, hombre elegido de Dios, no temas, la paz sea contigo, cobra fuerza y ánimo. Mientras me hablaba, me sentí reanimado y dije, hable, mi Señor, ahora que me he confortado. Entonces me dijo, ¿sabes por qué vine donde ti? Pero voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad, y ahora volveré a luchar con el ángel de Persia, ya está por llegar el ángel de Grecia. Nadie me presta ayuda para esto, excepto Miguel, el ángel de ustedes. Daniel, capítulo 11. Quien me ayuda y fortalece del mismo modo que yo le ayudé a él el año primero de Darío,
el Medo. Pero ahora voy a revelarte la verdad. Mira, en Persia habrá 3 reyes más, el cuarto tendrá más riquezas que todos ellos, y cuando se sienta fuerte con sus riquezas, pondrá todo en movimiento contra el reino de Grecia. Pero allí se levantará un rey valeroso que dominará un gran imperio y obrará a su antojo. Apenas se haya afirmado su reino, será destrozado y repartido a los 4 vientos del cielo, aunque no entre sus descendientes. No será el mismo poderío que él había establecido, sino que su reino le será arrancado y pasará a otros. El rey del sur se hará poderoso, uno de sus jefes se hará fuerte contra él y tendrá un imperio mayor que el suyo. Algunos años después se volverán aliados y la hija del rey del sur vendrá donde el rey del norte en cumplimiento de un convenio. Pero perderá su autoridad y no dejará descendencia, pues será muerta, ella y sus acompañantes, así como su hijo y su marido. Entonces se alzará en su lugar un brote de sus raíces, que vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte. Tendrá la victoria en sus guerras y se hará dueño de sus mismos dioses, sus estatuas y sus objetos de plata y oro. Este será el botín que se llevará a Egipto, y durante algunos años se quedará lejos del rey del norte. Este entrará en el reino del sur y luego regresará a su país. Sus hijos se prepararán para la guerra y reunirán una gran cantidad de tropas. Uno de ellos vendrá como río que se desborda y pasará. Luego se dará vuelta y seguirá combatiendo hasta su fortaleza. Entonces el rey del sur, enfurecido, saldrá a combatir contra el rey del norte. Movilizará a muchas tropas y la muchedumbre adversa caerá en sus manos, quedando deshecha. Entonces se pondrá orgulloso y aplastará a muchos miles de hombres, pero su fuerza no durará. El rey del norte volverá a la carga después de movilizar un ejército más numeroso que el primero y, al cabo de algunos años, vendrá con un gran ejército y pertrechos abundantes. Entonces muchos se levantarán contra el rey del sur y los violentos de tu pueblo se alzarán contra él, confiados en una visión, pero fracasarán. Vendrá el rey del norte, levantará trincheras y se apoderará de una ciudad fortificada. El rey del sur no podrá resistirle, él y las tropas escogidas de su pueblo. El que avanza contra él lo tratará a su antojo, sin que nadie pueda resistirle, se establecerá en la tierra santa, llevando la destrucción en sus manos. Concebirá el proyecto de dominar a todo el reino, luego hará un pacto con él, dándole una de sus hijas, con el fin de destruirlo, pero no lo logrará y esto no resultará. Entonces se volverá contra las islas y se apoderará de buen número de ellas, pero un jefe le atajará y le humillará sin que él pueda vengarse. Luego se volverá contra las fortalezas de su propio país, pero tropezará, caerá y no se levantará más. En su lugar se levantará otro que mandará un cobrador contra la gloria del reino, pero éste será derribado en pocos días, sin armas ni combate. En lugar de éste se levantará un hombre despreciable, a quien no se dará la dignidad real, sino que se entrometerá en forma imprevista y se apoderará del reino a fuerza de intrigas. Las fuerzas enemigas serán completamente derrotadas y aniquiladas por él, lo mismo que un príncipe de la alianza. Obrará con engaño aprovechando las alianzas hechas con él y, con poca gente, se hará fuerte. Este invadirá las provincias más ricas y hará lo que no hicieron ni sus padres ni sus abuelos. Distribuirá entre sus amigos despojos, botín y riquezas y urdirá sus planes contra las fortalezas, pero solo hasta cierto tiempo. Reafirmará sus fuerzas y su valor, marchando contra el rey del sur. Este se preparará a la guerra con un ejército grande y poderoso, pero no podrá resistirle, pues se tramarán conspiraciones en su contra. Los que comían de su mesa lo quebrantarán, sus tropas se desbandarán y muchos caerán muertos a espada. En cuanto a los 2 reyes, no pensarán más que en hacerse daño, y aún sentados a la misma mesa tratarán de engañarse. Pero nada lograrán, pues habrá todavía un plazo antes del momento fijado. El rey del norte volverá a su país con muchas riquezas, urdiendo planes contra la Alianza Santa, obrará contra ella y luego regresará a su país. A su tiempo volverá contra el sur, pero esta segunda vez las cosas no saldrán como la primera.
Vendrán contra él las naves de los Kitim y tendrá que desistir de su propósito, pero desahogará su furor contra la Alianza Santa, y nuevamente favorecerá a los desertores de la Santa Alianza. Mandará parte de sus fuerzas a profanar el santuario fortaleza, suprimirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí el abominable ídolo del devastador. Corromperá con halagos a los violadores de la alianza, pero el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrá firme. Los más inteligentes del pueblo enseñarán a muchos, pero caerán a espada o serán quemados, desterrados o despojados de sus bienes durante algún tiempo. Y cuando caigan, recibirán algún socorro, pero muchos se unirán a ellos traidoramente. Entre los entendidos, algunos caerán, y esto será para acrisolar, purificar y blanquear a los demás, hasta el tiempo fijado, que llegará a su hora. El rey obrará caprichosamente, se engreirá y se exaltará por encima de todos los dioses, y dirá insolencias inauditas contra el Dios de los dioses, prosperará hasta que se colme la ira, porque lo que está ordenado se cumplirá. No hará caso de los dioses de sus padres, no se cuidará del Dios favorito de las mujeres ni de ningún otro Dios, solo a sí mismo se exaltará por encima de todos. En lugar de ellos venerará al Dios de las fortalezas, honrará con oro, plata, piedras preciosas y joyas a un Dios que sus padres no conocieron. Atacará a las fortalezas confiado en un Dios extranjero, a los que lo adoren los colmará de honores, dándoles mando sobre muchos y repartiendo la tierra como recompensa. Al acercarse el tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará a él, el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y numerosas naves, entrará en sus tierras, las invadirá y las atravesará. Vendrá a la tierra santa, donde muchos caerán, solamente escaparán los pueblos de Edom, Moab y los jefes de los amonitas. Extenderá su mano sobre varios países e incluso Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto. Libios y etíopes se le unirán. Pero noticias llegadas del oriente y del norte lo preocuparán y saldrá enfurecido con ánimo de exterminar y destruir a muchos. Levantará las tiendas de campaña de su campamento entre el mar y el santo cerro del país hermoso. Entonces llegará a su fin y nadie vendrá en su ayuda. Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran jefe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que existieron las naciones hasta el día de hoy. Entonces serán salvados todos aquellos que estén inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en la región del polvo se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el horror y la vergüenza eterna. Los guías espirituales brillarán como el resplandor del firmamento, los que educaron al pueblo para que fuera justo brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y ten cerrado el libro hasta el tiempo fijado para el fin. Muchos andarán buscando acá y allá. La maldad irá aumentando. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban de pie a una y otra parte del río. Uno de ellos dijo al hombre vestido de tela de hilo que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo se cumplirán estas cosas asombrosas? Y oí la respuesta del hombre vestido de lino que estaba río arriba. Levantó las manos al cielo y juró por aquel que vive eternamente, todo se cumplirá dentro de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Cuando el pueblo santo sea totalmente aplastado y sin fuerza, entonces se cumplirán estas cosas. Yo oí, pero no comprendí. Luego dije, Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Dijo, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo fijado. Muchos serán purificados, blanqueados y probados, los impíos seguirán haciendo el mal, ninguno de ellos comprenderá nada, solo los entendidos comprenderán. Contando desde el momento en que sea suprimido el sacrificio perpetuo e instalado el abominable ídolo del devastador, serán 1290 días. Dichoso el que sepa esperar y alcance 1035 días. Y tú, ve hasta tu fin. Descansarás y después te levantarás para recibir tu premio al final de los tiempos.
Daniel, capítulo 13. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Hilquías, muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico. Tenía un jardín junto a su casa, y los judíos acudían donde él porque gozaba de gran estima entre todos. Aquel año habían sido nombrados jueces 2 ancianos escogidos entre el pueblo. En ellos se verificó lo que dijo el Señor: la corrupción ha salido de Babilonia, de los ancianos que hacían de jueces y que parecían guiar al pueblo. Estos 2 ancianos venían a menudo a casa de Joaquín, y todos los que tenían algún pleito se dirigían a ellos. Cuando a mediodía ya todo el mundo se había retirado, Susana iba a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos, que la veían ir a pasear todos los días, empezaron a desearla. Perdieron la cabeza, dejando de mirar al cielo y olvidando sus justos juicios. Los 2 estaban apasionados de ella, pero sin manifestarse el uno al otro su pasión porque tenían vergüenza de descubrir el deseo que tenían de pecar con ella y trataban afanosamente de verla todos los días. Un día, después de decirse mutuamente: vamos a casa, porque es hora de comer, salieron y se fueron cada uno por su lado. Pero ambos volvieron sobre sus pasos y se encontraron de nuevo en el mismo sitio. Entonces se preguntaron el uno al otro el motivo, se confesaron su pasión y decidieron buscar el momento en que pudieran sorprender a Susana a solas. Mientras estaban esperando la ocasión favorable, Susana entró un día en el jardín, como los días anteriores, acompañada solamente de las sirvientas jóvenes, y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín. Allí no había nadie excepto los 2 ancianos que estaban espiando escondidos. Susana dijo a sus criadas: tráiganme jabón y perfume y cierren las puertas del jardín para poder bañarme. Ellas obedecieron, cerraron las puertas del jardín y salieron por la puerta lateral para traer lo que Susana había pedido. No sabían que los ancianos estaban escondidos. En cuanto salieron las sirvientas, los 2 ancianos se levantaron y fueron corriendo donde ella. Y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros estamos llenos de pasión por ti, consiente y entrégate a nosotros. Si no lo haces, juraremos que un joven estaba contigo y que por eso habías despedido a tus criadas. Susana exclamó gimiendo: me encuentro sitiada por todos lados. Si consiento, es como morir; si no consiento, no me libraré de las manos de ustedes. Pero prefiero caer en manos de ustedes sin pecar, antes que pecar delante del Señor. Y Susana se puso a gritar muy fuertemente. Los 2 ancianos gritaron también contra ella, y uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín. Al oír estos gritos en el jardín, las gentes de la casa se precipitaron por la puerta lateral para ver qué pasaba. Y cuando los ancianos contaron su historia, los sirvientes se sintieron muy avergonzados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. A la mañana siguiente, cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín, su marido, llegaron allá los 2 ancianos, llenos de pensamientos perversos contra Susana, para hacerla condenar a muerte. Y dijeron en presencia del pueblo: manden a buscar a Susana, hija de Hilquías, la esposa de Joaquín. La mandaron a buscar. Y ella compareció acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Susana era muy fina y de gran belleza. Tenía puesto el velo, pero aquellos miserables ordenaron quitárselo para saciarse de su hermosura. Todos los suyos lloraban, y también todos los que la veían. Los 2 ancianos, levantándose en medio del pueblo, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella levantó llorando los ojos al cielo, porque su corazón tenía puesta su confianza en el Señor. Los ancianos dijeron: mientras nosotros paseábamos solos por el jardín, entró ésta con 2 criadas. Cerró las puertas y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y pecó con ella. Nosotros, que estábamos en un rincón del jardín, al ver esta maldad, fuimos corriendo hacia ellos. Los pillamos juntos, pero a él no lo pudimos atrapar porque era más forzudo que nosotros y, abriendo la puerta, se escapó.
Entonces la apresamos y le preguntamos quién era ese joven y no quiso decirlo. Somos testigos de todo esto. Él en la asamblea los creyó, ya que eran ancianos y jueces del pueblo, y la condenaron a muerte. Entonces Susana exclamó con voz fuerte: «Oh Dios eterno, que conoces los secretos, que todo lo sabes antes que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio. Mira que voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha planeado contra mí». El Señor escuchó su voz y cuando la llevaban a la muerte, Dios despertó el Santo Espíritu de un jovencito llamado Daniel, que se puso a gritar: «Yo soy inocente de la muerte de esta». Todo el pueblo se volvió a él y le dijo: «¿Qué significa todo eso que has dicho?». Él, de pie en medio de ellos, respondió: «¿Tan torpes son, hijos de Israel, que condenan sin averiguación y sin evidencia a una hija de nuestro pueblo? Vuelvan al tribunal, porque el testimonio que estos han levantado contra ella es falso». Todo el pueblo se apuró en volver allá y los ancianos dijeron a Daniel: «Ven a sentarte con nosotros y dinos lo que piensas, ya que Dios te ha dado la sabiduría de los ancianos». Daniel les dijo entonces: «Sepárenlos lejos a uno del otro y yo los interrogaré». Una vez que los separaron, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: «Envejecido en la maldad, ahora vas a pagar los crímenes de tu vida pasada. Tú dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, cuando el Señor ha dicho: no harás morir al inocente justo. Así, pues, si tú lo has visto, dinos debajo de qué árbol los viste entretenerse juntos». Respondió él: «Bajo una acacia». Y Daniel contestó: «Verdaderamente te has condenado con esta mentira, pues ya el ángel de Dios ha recibido de él la sentencia y viene a partirte por medio». Después que despidió a este, Daniel mandó traer al otro y le dijo: «Raza de Canaán, no de Judá, la hermosura te ha hechizado y la pasión corrompió tu corazón». Así trataban a las mujeres de Israel, y ellas por miedo condescendían con ustedes. Pero una hija de Judá no soportó la maldad de ustedes. Dime ahora debajo de qué árbol los sorprendiste juntos. Él respondió: «Bajo una encina». Dijo Daniel: «Tú también has mentido, para mal tuyo, el ángel del Señor ya está esperando, espada en mano, para partirte por el medio y acabar con ustedes». Entonces toda la asamblea exclamó en alta voz bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Luego se levantaron contra los dos ancianos que Daniel convenció de falso testimonio por sus propias declaraciones, les dieron muerte para cumplir la ley de Moisés y ese día se salvó una vida inocente. Hilquías y su esposa dieron gracias a Dios por su hija Susana, lo mismo que su marido y todos sus parientes, por el hecho de que nada indigno se había hallado en ella. Y desde aquel día en adelante, Daniel fue grande a los ojos del pueblo. Daniel, capítulo 14. El rey Astis fue a reunirse con sus padres y le sucedió Ciro, el persa. Daniel era comensal del rey y más estimado que ningún otro de sus amigos. Daniel y los sacerdotes de Bel. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, en el que se gastaban diariamente más de 600 kilos de flor de harina, 40 ovejas y más de 200 litros de vino. El rey también lo adoraba y todos los días iba a venerar al ídolo. En cambio, Daniel adoraba a su Dios. Le dijo el rey: «¿Por qué no adoras a Bel?». Él respondió: «Porque yo no venero a ídolos hechos por mano del hombre, sino solo al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y que tiene poder sobre todo viviente». El rey le dijo: «¿Crees que Bel no es un Dios vivo? ¿No ves todo lo que come y bebe a diario?». Daniel se echó a reír y dijo: «No te engañes, rey, ese ídolo por dentro es de barro, y por fuera, de cobre, y no ha comido jamás». Al escucharlo el rey se enojó, mandó llamar a sus sacerdotes y les dijo: «Si no me dicen quién es el que come por todo este dinero, morirán, pero si demuestran que el que lo come es Bel, morirá Daniel, por haber blasfemado contra Bel». Daniel dijo al rey: «Que se haga como has dicho». Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres y los niños. El rey se dirigió, pues, con Daniel al templo de Bel y los sacerdotes de Bel le dijeron: «Nosotros vamos a salir de aquí, tú,
Rey, manda poner la comida y el vino preparado, luego cierra la puerta y séllala con tu anillo. Si mañana por la mañana, cuando vuelvas, encuentras que Bel no se lo ha comido todo, moriremos, en caso contrario, morirá Daniel, que nos ha calumniado. Ellos estaban tranquilos, porque se habían hecho una entrada secreta debajo de la mesa y por ahí penetraban siempre y venían a comerse las ofrendas. En cuanto salieron y el rey mandó poner la comida ante Bel. Daniel mandó a sus criados que trajeran ceniza y la desparramaran por todo el suelo del templo, sin más testigos que el rey. Luego salieron, cerraron la puerta, la sellaron con el anillo real y se fueron. Los sacerdotes vinieron por la noche, como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se lo comieron y bebieron todo. El rey se levantó muy temprano y Daniel también. El rey preguntó a Daniel, ¿están intactos los sellos? Intactos, respondió él. En cuanto abrieron la puerta, el rey echó una mirada a la mesa y gritó en alta voz, grande eres, Bel, y en ti no hay engaño. Daniel se puso a reír y, deteniendo al rey para que no pasara más adentro, le dijo, mira el pavimento y observa de quién son esas pisadas. Veo huellas de hombres, de mujeres y de niños, dijo el rey. Se enojó muchísimo y mandó detener a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos. Ellos le mostraron entonces las puertas secretas por las que entraban a apoderarse de lo que había en la mesa. Entonces el rey mandó matarlos a todos y entregó Bel a Daniel, que lo destruyó juntamente con su templo. Había también un gran dragón que los habitantes veneraban. Y dijo el rey a Daniel, al menos de este no dirás que es de bronce, mira, está vivo y come y bebe, no negarás que es un Dios viviente. Adóralo, pues. Respondió Daniel, yo adoro al Señor, mi Dios, porque Él es un Dios vivo. Dame autorización y yo mataré a este dragón sin espada ni palo. El rey le dijo, puedes hacerlo. Entonces Daniel tomó resina, grasa y pelos y lo coció junto, hizo unas bolas y las metió en el hocico de la serpiente, que reventó en cuanto las tragó. Y Daniel dijo, esto es lo que ustedes adoraban. Al enterarse los babilonios de esto, se indignaron y se amotinaron contra el rey, diciendo, el rey se ha hecho judío, destruyó a Bel, mató a la serpiente y suprimió a los sacerdotes. Se presentaron luego al rey y le dijeron, entréganos a Daniel, si no, te mataremos a ti y a todos los tuyos. Entonces el rey, al verse en peligro por su violencia, se vio obligado a entregarles a Daniel. Ellos lo echaron en el foso de los leones, donde estuvo 6 días. En ese foso había 7 leones a los que daban diariamente 2 cuerpos humanos y 2 ovejas, pero entonces no les dieron nada con el fin de que devoraran a Daniel. Vivía en ese tiempo en Judea el profeta Habacuc, este acababa de preparar un guiso y de picar pan en un plato, y se dirigía al campo para llevárselo a los segadores. Pero el ángel del Señor dijo a Habacuc, lleva la comida que preparaste a Babilonia, para Daniel, que está en el foso de los leones. Habacuc dijo, Señor, jamás he visto Babilonia y no sé dónde está el foso. Pero el ángel del Señor lo tomó por la cabeza y llevándolo de los cabellos lo puso en Babilonia, junto al foso, con la rapidez de un espíritu. Habacuc gritó, Daniel, Daniel, toma la comida que te manda Dios. Daniel exclamó, oh Dios, te acordaste de mí y no has desamparado a los que te aman. Luego se levantó y se puso a comer, mientras el ángel del Señor llevaba a Habacuc al lugar en que estaba primero. El 7º día vino el rey a llorar a Daniel, se acercó al foso, miró y vio a Daniel sentado allí. Entonces gritó con entusiasmo, grande eres tú, Señor, Dios de Daniel, y no hay otro Dios fuera de ti. Y mandó sacar del foso a Daniel, y arrojar allí a los que buscaban su muerte, que en su presencia fueron devorados al instante.